estamos grabando. Bueno, shalom entonces para todos, para todas, en esta hermosa mañana en la que nos podemos sentar alrededor de el estudio y la investigación. Nuestro más sincero deseo pues que el Eterno hoy, como todos los días que nos sentamos a estudiar y a conversar, saque pan de su bendita Torah y nos pueda nutrir a nosotros. Amén. Entonces, vamos a conversar sobre una pregunta que está allí en Mateo capítulo 16, del verso 13 en adelante. La pregunta exactamente se formula en el versículo 13, exactamente. La respuesta a esa pregunta pues es una respuesta que atraviesa el tiempo, atraviesa la historia, las culturas y las denominaciones religiosas. Así que hoy nosotros, casi 2000 años después de esta pregunta, necesitamos trabajar en la respuesta. Ustedes ya habrán podido ubicarse allí en Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Cuando llegó Yahoshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó. ¿A quién preguntó? ¿A quién preguntó? ¿Usted está conmigo? Muy bien, preguntó a sus estudiantes, a sus discípulos, ¿verdad? Les hizo una pregunta, me parece que hizo una buena pregunta. La pregunta es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opinión tienen de mí las personas? Primero quiero que vean gramaticalmente la frase. Gramaticalmente la frase está en tercera persona, ¿verdad? Está en tercera persona. El personaje, ¿cuál es el personaje allí? El personaje por el que se pregunta: el Hijo del Hombre. Noten que aquí él está haciendo como una diferencia entre él y el Hijo del Hombre. Esperaríamos que la pregunta se haga en primera persona para que no quede duda de que el Hijo del Hombre es el mismo. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, repito, al trabajar el tema gramaticalmente, nos damos cuenta que podemos percibir una distancia, una separación entre Yahoshua y el Hijo del Hombre. Eso no es algo que me lo estoy inventando yo, está en el texto. Tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Lo están viendo conmigo? Él está preguntando acerca de la opinión que tiene la gente. No dice acerca de mí. No dice acerca de mí, o sea, no está en primera persona. No dice quién dice la gente que soy yo. No dice eso. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver en Marcos 8:27 y vamos a indagar cómo Marcos recoge esta pregunta. Vamos a ver, porque 8 del verso 27 y siguiente. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Yahoshua emprendió el viaje con sus talmidín, con sus discípulos, hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus talmidín: ¿quién dice la gente que soy yo? Vean ustedes que es el mismo lugar, es el mismo evento, y aquí sí se formula en primera persona. ¿Se dan cuenta? Marcos nos permite descubrir que Yahoshua es el Hijo del Hombre, pero Mateo no dice abiertamente que Yahoshua sea el Hijo del Hombre. Por lo menos allí no nos lo permite ver. Vamos a ver ahora Lucas capítulo 19, versículo 18. Lucas capítulo 19, versículo 18. Ustedes ven cómo tenemos que ir estudiando los temas.
capítulo 19, versículo 18 y siguiente. 18. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. También a este le contestó, tú eres gobernador de 5 pueblos, ese. Déjenme ver. 19, 18. No es la cita, no es la cita. Déjenme ver si es que estoy. Lucas 9, 18 al 21. Es Lucas 9. Perdón. Me disculpo con ustedes. Gracias, Gelmi. Lucas 9, 18 al 21. Vamos a la Biblia porque la mía es la 17. Sí, por las referencias temáticas se llama eso. 9, 18 en adelante. Miren. Ajá. Fíjense. ¿Quién dice la muchedumbre que soy? Exacto. Otra vez se formula en primera persona. O sea, para Marcos y para Lucas no hay duda que el Hijo del Hombre es Yahoshua. Y por eso lo va a formular en primera persona. Volvamos a Mateo con esta información y leamos de nuevo el verso 13. Cuando llegó Yahoshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus estudiantes: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Ven la distancia? Distancia que no existe en Marcos ni en Lucas. ¿Cuál es el reto? El reto es estudiar por qué los evangelios se expresan en estos términos. Detrás de esto hay tradiciones, hay costumbres, detrás de esto hay comunidades. Correcto, entonces a veces nosotros vamos corriendo en los estudios y no nos detenemos a meditar en estos detalles. Es muy importante que nosotros hagamos una pausa y nos detengamos a analizar, porque solo el análisis nos va a ayudar a nosotros. Fíjense que el verso 15 de allí de Mateo 16, el verso 15, él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fíjense cómo ahora se vincula lo que en el verso 13 estaba en tercera persona y establecía una distancia. Ahora hay una conexión en el versículo 15. ¿La pueden ver? Verso 15 sí está en primera persona, pero ese estar en primera persona está conectado a la opinión que de él tienen sus estudiantes. Mientras que el expresar esta pregunta en tercera persona está conectado aquí, en el 16:13, a la opinión que los que no estudian con él tienen de él. ¿Se dan cuenta? O sea, no entran en un conocimiento secreto del que solamente van a participar sus estudiantes. ¿Se comprende el punto? El texto está marcando una distancia, existe una distancia entre los que no estudian con él y los que estudian con él. Ahora, los que estudian con él reciben auxilio, ¿verdad? Veamos nosotros que el verso 16 marca ese auxilio, marca la respuesta. Simón Kefas responde que él es el Mashiach, el Ben Elohim, el hijo de Elohim. Y miren ustedes lo que dice Mashiach, el verso 17. Dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado. No está hablando de acuerdo a criterios humanos, Simón Kefas. No te lo ha revelado carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que el que estudia con Yahushua tiene una información que no pertenece a este mundo. ¿Se entiende la idea? Mientras que los que no estudian con él tienen una opinión no muy clara con respecto a él. Ahora miren ustedes que allí en el 16:13, que ya vimos la distancia, la respuesta es la siguiente en el 14. Ellos contestaron, unos dicen que Yohanan Amadbil, Juan el Bautista, otros que Elías, otro Yermías o algún otro Nabí, algún otro profeta. Dime. En este momento cuando se dice esta cosa, entonces Juan el Bautista ya está muerto, ¿verdad? Exacto, ya está muerto y le están atribuyéndole poderes al Bautista como resucitado. ¿Sabe qué pasa? Y eso lo narra uno de los otros evangelios, donde Herodes llega a pensar que Yahushua es el Bautista resucitado y por eso actúan en él esos poderes. Ustedes tienen que haberlo leído en alguna parte, ¿verdad que sí? No, bueno, está ahí en los evangelios. Ahorita no recuerdo exactamente el texto, pero está analizando con acierto. Piensan que Yahushua es el Bautista pero resucitado y por eso actúan en él esos poderes. Porque si nosotros leemos el Evangelio de Mateo hasta aquí, hasta el capítulo 16, ya Yahushua ha realizado muchos milagros. A partir del capítulo 8 de Mateo, empieza a presentarnos una serie de milagros. La curación de un leproso, él camina sobre las aguas, resurrecciones, etc. Y nosotros sabemos por los textos que tenemos que Yohanan Amadbil no realizó ningún milagro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo están conectando aquí a Yahushua con Yohanan Amadbil? Bueno, porque dicen que resucitó y por eso están actuando en él esos milagros. De todas maneras tendríamos que buscar el texto, pero el texto está ahí. Ok, entonces, ¿qué podemos percibir nosotros aquí? Percibimos en la opinión de la gente que Yahushua es un nabí, es un profeta. No tienen, o sea, pueden cambiar los personajes, pero no el oficio. ¿Ven lo que tienen en común? Miren allí, Yohanan Amadbil fue profeta, cierto. Los escritos de los primeros discípulos nos hablan de él como nabí, como profeta. Elías, otro nabí. El Tanaj lo presenta como nabí. Yermías, nabí también. Dicen o algún otro nabí, algún otro profeta. Entonces están ubicando a Yahushua en el círculo de los neviín, de los profetas. Esta es la opinión del pueblo, pero el pueblo hebreo. ¿Perciben eso? Cuidado, esta no es la opinión de los líderes religiosos. La opinión del pueblo. ¿Se comprende? Esta es la opinión de Am Israel, del pueblo de Israel, de la gente del pueblo. ¿Cuál es la opinión de los líderes religiosos? Miremos en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 24. Pero los de Mateo, sí. 12:24. Al oír esto, los fariseos dijeron: Beelzebú, el jefe de los demonios, que le ha dado a ese hombre el poder de expulsarlos. ¿Se da cuenta? Esta es la opinión de los líderes religiosos. Este actúa con ese poder por Beelzebú, el príncipe o el jefe
de los demonios. La opinión que los prushim, los fariseos tienen de él, no es buena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces diferenciemos de manera nítida, de acuerdo a las fuentes, que una cosa es la opinión que tiene el pueblo de él, otra cosa la opinión que tienen los líderes religiosos y otra cosa la opinión que tienen los talmidim, los discípulos. Amén. Entonces, amados, tenemos nosotros aquí por delante el reto de saber en qué grupo nos ubicamos, porque tenemos que trabajar esta pregunta, saber quién es él. ¿Se entiende la idea? Ahora oiga, porque es que esta no es la opinión de cualquier pueblo, sino del pueblo de Israel. Israel aquí no está en un error. Lo que no percibe es la identidad profunda de él, pero lo está descubriendo como un nabí. ¿Se comprende? ¿Qué dice Lucas capítulo, a ver, si es el 16, no, ya déjenme recordar, porque es que ustedes siempre me cambian el tema, entonces yo digo aleluya. A ver, ¿dónde está el pasaje de... Ah, no, es el capítulo 7, ya recordé. A ver si es el 7:16. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. O sea, mira. Verso 16. 7:16. Sí, por favor. De Lucas. ¿Qué dice el texto? Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Elohim diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Elohim ha venido a ayudar a su pueblo, y por toda Judea y sus alrededores lo que había hecho Yahweh. Amén. ¿Se da cuenta? Esta es la opinión del pueblo. Todos quedaron sobrecogidos y daban kabod, daban gloria a Elohim, diciendo: un gran profeta, un gran nabí, dice, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Elohim ha visitado a su pueblo. ¿Dónde podemos conectar esto? ¿Dónde podemos conectar esto? Esto lo podemos conectar nosotros a Devarim. ¿Se acuerdan en Devarim? A ver si el capítulo 15. Vamos a ver. Exactamente. Muy bien, excelente. Exactamente. Entonces estamos descubriendo que la opinión... No, 15-18. La opinión del pueblo de Israel aquí no está errada, está correcta. Déjenme ver cuál es exactamente el texto, pues tengo tiempo que no trabajo esto aquí. A ver si es el 15 o es el 18-15, no recuerdo exactamente cómo es la forma. ¿Es el 15-18? No es. Ok, entonces 18 es el capítulo 18, versículo 15, y también podemos leer el verso 18. Yahweh, tú Elohim, te levantará un profeta como yo, Nabí Camoni. Ahora, vean ustedes que para el pueblo de Israel no hay un profeta tan grande como Moshe Rabbeinu. ¿Ven la conexión que hay en Lucas? Un gran profeta, no simplemente un profeta, sino un profeta gadol, grande. ¿Ok? Ha surgido entre nosotros. Notemos que aquí donde estamos viendo en la Torá 18:15, Yahweh Eloheja, Yahweh tu Elohim levantará un profeta como yo, lo hará surgir
de entre ustedes, de entre sus hermanos. Compárenlo con Lucas para que ustedes vean que el profeta ha surgido entre nosotros. ¿Se puede ver la conexión? Y miren lo que dice, y es a él a quien escucharán. Es a él a quien escucharán. O sea que era muy importante oír la voz de Yahushua, por lo menos eso es lo que está planteando el Evangelio. Ahora oigan, no es que cuando Yahushua hablara, iba a hablar como Dios y como hombre. No, dejémonos de ese cuento. No son los cuentos que echa el cristianismo allá afuera. Es que era obligación, de acuerdo a la Torá, escuchar a este Nabí. El verso 18 dice lo siguiente: levantaré un profeta de entre sus hermanos, otra vez, entre ellos, entre el pueblo. Y esta acción, es decir, estas palabras las está expresando Yahweh. Miren ustedes que en el 18:15 es Moshe Rabenu quien habla. Es una autoridad para el pueblo de Israel desde el punto de vista humano. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Desde el punto de vista humano, no hay una mayor autoridad en el plano espiritual que la de Moshe Rabenu. A él se le atribuye la Torá, de acuerdo a las tradiciones. No a una verdad científica, sino a una interpretación tradicional. Entonces la figura humana más importante, y está diciendo que Nabí Camoni, profeta como yo, levantará Yahweh. ¿Ok? Desde el punto de vista humano. Y 18:18, ya no estamos hablando en el plano humano, sino en el plano divino. Porque ahora no habla Moshe Rabenu, ahora habla Yahweh. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Está diciendo, levantaré un profeta entre ustedes, como tú, en este caso, como Moshe Rabenu. Moshe era Shomer Torah, ¿sí o no? Sí. Moshe respetaba la Torah, guardaba la Torah. ¿Cómo es posible que va a venir este personaje que la tradición cristiana llama Jesús a quebrantar la Torah? ¿Cómo es posible? Si aquí está diciendo el texto que Yahweh levantará un profeta como Moshe. Moshe defendió la Torah, guardó la Torah, enseñó la Torah, recibió los preceptos de la Torah. ¿Se comprende lo que estoy planteando? Entonces no es posible que Yahushua viniese en contra de la Torah, quebrantar la Torah, anular la Torah, derogar la Torah, a dejarla sin efecto. Eso no es posible. ¿Me estoy explicando? Eso sucede solamente en el mundo cristiano con un personaje al que ellos llaman Jesús. ¿Se entiende eso, hermana Yomaira? ¿Está claro, hermana Rosalía? Bien, tenemos que prestar atención a esto porque el modelo a seguir de Yahushua era Moshe Rabenu. Como tú, ¿ok? Como tú. Fíjense que Yahushua, a la hora de actuar como Nabí, tenía que parecerse a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu tenía milagro. Sí tenía milagro. Tenía señales. Sí tenía señales. Yahushua tuvo milagro. Tuvo señales. Sí tuvo señales. ¿Se puede ir viendo eso? ¿Sí o no? Para Xiomara lo capta. Esta es la fe que nosotros tenemos que profundizar. Y de esto depende que usted se quede en la opinión del pueblo, se quede en la opinión de los líderes religiosos equivocada, o que usted entre en la revelación que el Padre ha dado a sus discípulos. ¿Se comprende esto? Muy importante que nosotros lo podamos entender. Mire que el texto sigue expresándose. Pondré mis palabras
pondré mis palabras en su boca. Oiga, Yahushua dijo que las palabras que él hablaba no las hablaba por su propia cuenta. ¿Se da cuenta? Ah, no, entonces él era Dios. No, hermano, es que él era Dios. ¿No hemos escuchado eso? Claro que hemos escuchado eso. 100% hombre y 100% Dios. Y él es el Padre y no busques a otro. Y cuántas loqueteras no hemos escuchado nosotros. Disparates religiosos. Hay que tener cuidado. Él tenía las palabras del Padre en su boca, las palabras del Eterno en su boca, sí. Pero mire que el Padre está diciendo, el Eterno está diciendo, pondré mis palabras en su boca. Y esto es un método, hermanos, esto es una forma de hablar propia de los textos proféticos. ¿Qué dice Jeremías 1:9? Porque, hermano, mire, a mí me gusta darle con todo a esta estructura religiosa que engaña a la gente, porque no estudian Torah. Jeremías 1:9. Vamos a ver qué nos dice allí Jeremías 1:9. Entonces Yahweh extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Ahí está la expresión, hermana Yomaira. Yo pongo mis palabras en tus labios. He puesto mis palabras en tu boca. Otra vez, es una fórmula propia que identifica a los profetas. ¿Sí o no? Lo estamos viendo, estamos viendo fuentes. Y las fuentes que estamos viendo son del Tanaj. Entonces mire usted que bien estudiado el tema, nosotros podemos prepararnos para hacer un estudio excelente. Y apenas estamos en aspectos introductorios para podernos acercar al tema. Para podernos acercar al tema de manera ordenada. Pondré mis palabras en su boca, así como las puso en los labios de Yirmiyahu u otro profeta. Algunos de los argumentos del cristianismo para decir que Jesús es Dios es que él hablaba con una autoridad que no habló ningún otro profeta. Miren, hermanos, escúchenme con atención y después yo les voy a buscar cuál es el profeta exactamente. Pero en la escritura eran profetas que hablaron con la misma autoridad, donde usted no puede diferenciar si es el profeta el que está hablando o es Yahweh el que está hablando directamente. Porque ellos dicen que todo profeta cuando iba a hablar, dicen los cristianos, siempre utilizaba la fórmula así dice Yahweh o vino a mi palabra de Yahweh. Pues no siempre emplearon esa fórmula. Fueron profetas que hablaron directamente como si Yahweh, o sea, no usaron ese punto para decir, bueno, a partir de este momento va a hablar Yahweh. Entonces, lo que yo pido es que se estudie un poco más a fondo, porque el reto que nosotros tenemos en este tiempo es dar respuesta a esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ok? En ese ustedes, que es una pregunta directa, ¿verdad? Formulada en segunda persona, un discurso directo. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Allí entra el Padre y asiste a los discípulos. Y cuando los asiste, por cierto, no les dice, hey, Él es Yahweh. No. Lo que le está diciendo es, Él es el Mashiach, Él es mi hijo. Eso es lo que está respondiendo Kefas. Tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. No le está diciendo tú eres la segunda persona de la idolatrísima Trinidad. No le está diciendo eso. ¿Verdad que no? Lo que le está diciendo claramente es que Él es el Mashiach. Entonces tenemos que estudiar aquí el Mashiach bajo el pensamiento hebreo, bajo el pensamiento de los discípulos de Yahushua. Y el término hijo de Elohim
también dentro del pensamiento hebreo. Cuidado, porque el mundo cristiano también tiene un hijo de Dios, pero es hijo de Zeus. Tenemos que estudiar el término hijo de Elohim conectado a las escrituras hebreas, con ojos hebreos, con lentes hebreos, con mente hebrea, con cultura hebrea, con las escrituras hebreas. ¿Me explico? Bajo ese prisma nosotros tenemos que estudiar. Y en verdad ha sido ese el prisma el que nos ha sacado a nosotros de ese lodo religioso en el que nosotros nos encontramos. ¿Cuántos de nosotros no lloramos a Jesús? Lo lloramos, nos dolió Jesús. Dejarlo no fue fácil. ¿Sí o no? No fue fácil dejar a Jesús. Lo predicamos, lo enseñamos. Bueno, mejor dicho, ¿qué no hicimos? Montamos show, espectáculos, diezmos, ofrendas, pactos. ¿Hasta dónde no se ha llegado con esto? Pero hoy nosotros podemos saber por estudio, por investigación, por profundización, por intimar con el Padre a partir de las escrituras hebreas, que estábamos en otro camino. ¿Sí o no? Lo hemos venido descubriendo. Pastor, dígame. Ajá, dígalo. No, porque es que ella se está burlando de mí, pero ella era la que estaba luchando por no aceptar. Amén. Por no abandonar eso. Lloraron. Ella no lloró, ¿verdad? Sí, se quería ir de la congregación. ¿Viste tú? ¿Se da cuenta? Con el pastor Romero defendiendo eso. Entonces, pero era fruto de lo que creíamos, porque éramos creyentes. No éramos gente de fe, de emuná, de convicciones. Teníamos un evangelio, pero diferente. Teníamos creencias, hermana Elsa, no teníamos convicciones. Teníamos opiniones, no teníamos certeza. Teníamos tradiciones, no un fundamento de la verdad. Entonces, gracias al Eterno que nos fue abriendo los ojos. Al rabino Shaul se le cayeron las escamas. A nosotros se nos han tenido que ir cayendo años de religión, de tradiciones y de costumbres. Y es bueno, hermano, porque, mire, si uno se rasca es porque le pica. ¿Sí o no? Si uno llora es porque le duele o porque tiene tristeza. O sea, algo estaba pasando con nosotros. Pero ahora el Eterno nos ha ido sacando. Y es gracias a qué? Al estudio de las Escrituras. La preparación que nosotros hagamos es fundamental cada día más profundo. Les recomendamos a los que están empezando, empiecen a conocer la lengua hebrea, el idioma. Eso va a ser clave para cada uno de nosotros. Prestenle atención a eso. La historia, la cultura, la enseñanza del pueblo hebreo. Que nosotros conozcamos esto en profundidad. Esto va a ser clave para nosotros. ¿Me estoy explicando? Para tener una opinión más fuerte o tener una verdad revelada acerca de Yahushua. Entonces, este es el reto que nosotros tenemos en este tiempo. Y esta es la característica fundamental que distingue al cristianismo de los musulmanes, del judaísmo y de las raíces hebreas de nuestra fe en este tiempo. ¿Cuál es la característica fundamental que distingue a estos grupos que he mencionado? La opinión que tienen acerca del Hijo del Hombre. Esa es la característica fundamental. Ahora cuidado, porque mire usted lo que estamos viendo. ¿Qué está diciendo Am Israel? Que él es un naví. ¿Qué dice el cristianismo? Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. No dicen lo mismo.
no dicen lo mismo. ¿Se da cuenta? En la opinión de Am Israel, del pueblo de Israel, hay una opinión cierta, pero no completa. Él es más que profeta, él es el Mashiach. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mientras que en la opinión que tiene el cristianismo hay una herejía. ¿Cuál herejía? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Dentro de la idea cristiana lo pasan de carpintero a Dios. Ahí es esa promoción. ¿Y quién lo está promocionando así? ¿Quién le está dando ese ascenso así? La Escritura no, la Escritura no le da ese ascenso. Y Yahweh no. Los escritos de los primeros discípulos tampoco. ¿Quién se le está dando? La estructura religiosa. Y eso, hermano, y ustedes tienen que estudiarlo, fue el único camino que encontró realmente el catolicismo y el paganismo romano para separar definitivamente a este personaje de los talmidín de Yahushua al principio, porque no había manera de separarlo. Revise para que usted vea, los padres de la iglesia, hay una lucha constante porque no todos aceptaron los abusos que se empezaron a cometer después en este sistema de concilio. No todos estuvieron de acuerdo. Cambiaron la fecha de las Pascuas, que no podía coincidir con las fiestas de esos, y se referían a los judíos en términos despectivos. Pero sí coincidieron con las fiestas de ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Lo fueron asociando a sus fiestas, a sus costumbres, hasta que paganizaron el personaje. Le cambiaron el nombre, le cambiaron la fecha de nacimiento. ¿A qué fecha de nacimiento lo asociaron? Al nacimiento de sus dioses paganos. Le cambiaron la túnica, una túnica hebrea, y le montaron una túnica romana. Y así lo fueron cambiando completamente. Mire, el personaje que pintan es un catire amanerado, parece un homosexual. Me perdona la expresión, pero hay que decirlo. Y un supuesto sagrado corazón así encendiendo, y una aureola, y todo eso está conectado a una estructura pagana. Y así fueron desdibujando el personaje hasta que, bueno, nos terminaron presentando la caricatura con la que camina mucha gente en este tiempo. Entonces tenemos, sí, presenta, ese tipo es un europeo. Si estudiamos nosotros el judaísmo y los linajes que presentan los textos en el siglo I, no estaban tan mezclados como hoy en día, y no se puede ver un judío con las facciones que presentan al Jesús que aparece en los cuadros hoy en día. Bueno, es que a la gente le ha faltado seriedad en estas cosas. De verdad le ha faltado responsabilidad. Entonces, esta es la característica fundamental que nos tiene que distinguir a nosotros. A nosotros no nos puede seducir la opinión de la mayoría, no nos importa lo que opine la mayoría. Nosotros tenemos que tener un arraigo escritural profundo, porque esta es la característica fundamental que nos define a nosotros. Y en la medida que nosotros profundicemos en esto, más en serio nos van a tener que tomar. Porque el judaísmo todavía nos ve como cristianos, y a veces tiene razón, porque las opiniones que tenemos muchas veces son muy cristianas todavía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Más Torah. Porque el estudio de la Torah es lo que nos va a ayudar. En esto ya estaba viendo un maestro cristiano que está pasándose, apenas está haciendo la transición hacia la escritura hebrea. No recuerdo, voy a buscar el nombre y les voy a dar incluso el nombre del video para que ustedes lo vean. Y empieza muy bien. Empieza estudiando la Torah, empieza en Bereshit, Bara Elohim, y empieza ahí. Entonces digo, ya yo voy a ver qué van a hablar acerca de estos 7 días de la creación. Y el hombre termina diciendo que el día de la doble bendición, saben que en la Torah, Yahweh al tercer día le dice Tov 2 veces,
bueno 2 veces. En el segundo día no dice Tov. En el tercer día decir Tov 2 veces, que es bueno. Entonces este hombre termina deduciendo que ese tercer día es el martes. Entonces yo digo, oye, iba muy bien, pero mira dónde terminó. Que ahora el martes es el día de la doble bendición. Que si alguien quiere programar, espere el día martes. Y en el día martes entonces programe y declare su doble bendición. Porque el día martes, y entonces él llegará a inferir que el día primero es el domingo y es el día de la luz. Entonces miren ustedes, claro, él está haciendo apenas la transición. Él apenas está haciendo la transición, todavía se reconoce como cristiano, pero ya dice que oye, que todo el cuento que les echaron, que es mentira, que hay que ir a la Torá, que hay que ir a los escritos, ya va por ahí. Yo digo, bueno, va, por ahí va, pero fíjese lo que está diciendo. El martes es el día de la doble bendición. Pregúntele a la luna si la luna reconoce eso. Y cuidado, no estoy hablando de los lunáticos, es que el calendario hebreo es lunisolar, realmente es lunisolar. Y en estos días estaba viendo información científica de la influencia que tiene la luna en el planeta y sobre los seres vivos, y es impresionante. A esta gente va a pensar que entonces el día martes, el día del calendario gregoriano, pagano. ¿Dónde estaba el día martes? Allá en el texto de la Torá. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Entiendes? Entonces, la luna, que es la que marca la semana de la creación y es la que recuerda los 7 días que tiene la semana, siempre parte de su función, la luna es esa, ella le marca 7 días y se va a ubicar en cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y el último filamento. Es ella la que hace ese ciclo desde el principio. Y ahí no había ningún tipo de calendario humano. Y resulta ser que los hombres empezaron a ser influenciados fue por los astros para poder determinar ellos el tiempo, porque de otra manera no lo podían hacer. Y está claro que el sol no mide meses. Los meses los mide la luna, y esos son estudios científicos que hay. Entonces es impresionante pues lo que está ocurriendo. Entonces, que nos tomen en serio pasa porque redescubramos nuestra identidad, no que la inventemos. Cuidado, yo no estoy hablando de inventar identidades, estoy hablando de redescubrir nuestra identidad. Bueno, si yo voy a caminar bajo la fe hebrea con conceptos cristianos, ¿qué estoy haciendo yo? Si voy a caminar bajo la fe hebrea con conceptos evangélicos, dígame usted qué estoy haciendo, o con conceptos de los testigos de Jehová o de los católicos. ¿Dónde está esa gente en las escrituras? Voy a leer yo a Moisés con el pensamiento de la Waltover. Se vuelve uno partido. Exacto, hermana. Es una locura. Voy a leer yo a Isaías bajo el prisma que me dé la visión católica. No es posible. Si yo voy a leer cualquier pasaje de las escrituras hebreas, tengo que buscar sus destinatarios originales que existen, históricamente existen. No está el pueblo de Israel todavía hasta el día de hoy. No ha intentado ser borrado de la faz del planeta ese pueblo. ¿Y por qué no ha sido borrado? Porque son los testigos de Yahweh en el mundo. ¿Saben qué dicen los testigos de Jehová? Que Isaías 43:10 habla de ellos. Lean el texto para que ustedes vean. Ajá, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Leen ellos en sus versiones. Dice, mire, aquí aparecemos nosotros. Yo le dije que ¿qué? Usted se atreve a decirme a mí que en el tiempo que se escribió este texto estaban ustedes ahí, estaba el Salón del Reino y la revista de la Waltover, y estaban ustedes, bueno, no, aquí está la hermana que me puede corregir en inglés, le acepto todas las correcciones que quiera, pero estaban ustedes ahí como grupo estudiando las revistas de la Atalaya. Oiga,
Usted se atreve a sostenerme eso. Le voy a dar 1 minuto para que se retracte, porque ya le voy a explicar el texto. ¿Todavía se atreve a sostenerlo? ¿Qué dice Isaías 43:10? Pues hermano, tenemos nosotros un reto. Isaías 43:10. A mí nunca se me va a olvidar ese pasaje, porque es que esa gente son atrevidos. ¿Cómo se atreven a llegar tan lejos? Yahweh afirma, ustedes son mis testigos, Ajá. mis siervos que yo elegí. Ah. Me conocen y confían en mí y entenderán que quién soy. Imagínense. Antes de mí no ha existido ningún Dios, dice aquí. Ajá. ¿Cómo se le va a ocurrir a ese grupo decir que Yahweh está hablando de ellos? Cuando usted lee el 43:1 en adelante se da cuenta de quién está hablando Yahweh. Del pueblo de Israel, de Jacob, su esclavo, su siervo, a quien él escogió. ¿Cómo se atreven a llegar tan lejos? Y esa es una de las razones por las cuales el pueblo de Israel no ha podido ser barrido del universo. Y en Jeremías, ¿dónde es que está esa cita que dice que No recuerdo dónde está en Jeremías. Ahorita. Abajo, atrás, hermana. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué Atrás vemos? dice, ¿Qué vemos? Los testigos de Jehová, abajo, atrás dice la cita. ¿Qué podemos ver entonces? Volvamos. Vemos entonces, amados, que es necesario que nosotros redescubramos nuestra identidad hebrea. ¿Por qué? Porque es que nuestro punto de referencia son las escrituras. ¿Cuál puede ser nuestro punto de referencia si no la escritura? ¿Se comprende esto? Los escritos de los primeros discípulos. Vengan, acompáñenme a los escritos de los primeros discípulos. Mateo. Vamos a ver el autor de este evangelio. ¿Cuál era su punto de referencia? ¿Cuál era su punto de referencia? Fue la primera cita escritural que nos da el autor del Evangelio de Mateo. Ayúdenme a buscarla, que es que nosotros tenemos que estudiar, como grupo de estudio. Mire, en Mateo 1:22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Yahweh había anunciado por medio del Nabí, por medio del profeta. 1:22. La primera cita, mire, lo primero que le empieza a dar fuerza a este evangelio, no es que lo haya escrito Mateo, eso no está en el texto. ¿Qué es lo primero que le empieza a dar fuerza? Esta cita. ¿De dónde es esta cita? Del Tanaj. ¿De dónde es? De Isaías 7:14. Es la primera cita sobre la cual se apoya y se sostiene el evangelio. ¿Se comprende esto? ¿Sí o no? Todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de dónde tomaba identidad este autor y esta comunidad? ¿Dónde tomaba identidad? En el concilio de Nicea, en los padres de la iglesia, en los papas, en Pablo, en Pedro, en Mateo, en Lucas, en Juan. ¿Dónde tomaba identidad este autor o esta comunidad? En el Tanaj, en las escrituras hebreas. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? El legado del pueblo de Israel son las escrituras. ¿Sí o no? Y aquí no tiene que ver con que usted esté en el judaísmo talmúdico ortodoxo y usted esté en el movimiento de los Nazratín. Unos y otros tenían como legado y como punto de profundidad y de identidad las escrituras. ¿Sí o no? Bueno, aquí estamos en el siglo I, ubiquémonos históricamente. Dígame, ¿históricamente existía el Talmud como texto escrito en esta época? No había Talmud
no había Mishnah, no había Gemara, no existía ninguna tradición escrita, ninguna tradición oral de forma escrita. Las tradiciones, ya habían tradiciones, pero se conservaban de forma oral, no de forma escrita. Lo que sí tenían escrito eran los textos sagrados, el Tanaj. Y tanto unos como otros tenían que buscar identidad en las escrituras hebreas. Entonces fíjese usted, es allí donde nosotros tenemos que buscar nuestra identidad. ¿Se comprende esto? Miremos 2:6 de Mateo. Fíjense que el verso 5 brota de una pregunta, le contestaron. A ver, el verso 4, mire. Entonces reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo. Aquí había gente estudiosos de la escritura, ¿sí o no? Ok, lo está convocando Ordos, Herodes. Dice, les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Vamos a ver cuál es la respuesta de ellos. ¿Buscaron en el Talmud? ¿Buscaron en la Mishnah? ¿Buscaron en la Gemara? Fíjense que el judaísmo de aquella época era distinto al judaísmo de esta época. ¿Se da cuenta? Muy distinto al judaísmo moderno de la época. ¿Cuál fue la respuesta? Contestaron, en Betlehem de Judea, como está escrito por el Nabí. ¿Y a quién está citando? A Miqueas. ¿Se da cuenta? Entonces, le estoy dando la opinión del movimiento de los Nazratín, Mateo 1:22, y ahora le estoy dando la opinión de un grupo o una escuela de pensamiento separada del movimiento de los Nazratín, en este caso el judaísmo de los fariseos, la opinión del Sanedrín, de los líderes religiosos. Y tanto unos como otros, hermana María, tenían como fuente de autoridad las escrituras hebreas. ¿Cuál ha sido el problema hoy? Que hoy en día los cristianos, como fuente de autoridad, supuestamente dicen tener el mal llamado Nuevo Testamento. Digo supuestamente porque cuando usted estudia el mal denominado Nuevo Testamento, obedece al pensamiento hebreo. Y hoy en día el judaísmo talmúdico ortodoxo fue lo que cita el Talmud. Pero el judaísmo de la época del siglo I citaba las escrituras. Lo estoy demostrando. ¿Sí o no? Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir mirando. Vamos a mirar Hechos 17, versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Ajá. Así que según tenían por costumbre Pablo, pasó adentro donde ellos y por 3 sábados razonó con ellos a partir de la escritura. Amén. ¿A partir de qué? De las escrituras. ¿Qué decía? Siga leyendo. Dice, explicando y probando por referencia que era necesario que el Mesías sufriera y se levantara de entre los muertos. Este es el Mesías, este es Yahoshua que yo le estoy publicando. ¿Se da cuenta? Explicando y demostrando por dónde. Por las escrituras. Por las escrituras. Por donde demostraba Pablo que Yahoshua es el Mashiach. Por las escrituras. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la identidad que nosotros tenemos que descubrir, redescubrir. Esta identidad la sepultó la religión, la escondió la religión, pero ahora nosotros la estamos recibiendo de nuevo por revelación del Padre. El Padre se acordó de nosotros, hermana Rosalía. ¿Dónde estábamos nosotros metidos? ¿De cuándo acá, aquí en Pueblo Nuevo? Imagínense aquí, y hablando de raíces hebreas. ¿Ah? Y ahora se va difundiendo esto, se va difundiendo, y la estructura religiosa
en los lugares donde estamos está altamente preocupada. ¿Por qué? Porque están pasando trabajo con lo que enseña la Escritura. Con lo que enseña la Escritura. Vamos a seguir mirando textos. ¿Quieren que sigamos mirando textos? Juan capítulo 7. No se le olviden estos textos. Verso 40 en adelante. Algunos de la gente al oír estas palabras decían: este realmente es el Nabí. Otros decían: el Mashiach. Otros decían: este es el Mashiach. Otros preguntaban: ¿acaso el Mashiach vendrá de Galilea? Verso 42. ¿No dice la Escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de Betlehem, el pueblo de David? Fíjese lo que dice el verso 42. No dice la Escritura, y es la opinión del pueblo. Es la opinión del pueblo. ¿A qué está apelando el pueblo? A el Tanaj. ¿Cuántos de los textos hemos leído y en cuál de los pasajes no dice el Antiguo Testamento? ¿En cuál de los pasajes dice así? ¿Han encontrado ustedes esa expresión? Nunca jamás usted encontrará ninguno, hermana Xiomara, ninguno de los autores del mal llamado Nuevo Testamento que diga lean en el Antiguo Testamento. La Escritura, las Escrituras, el Tanaj, no vamos a encontrar la expresión el Antiguo Testamento. Eso no lo dice un judío, eso no lo dice un hijo de Israel, eso lo dice un cristiano, alguien que esté en una iglesia. Él sí le va a hablar a usted del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y los testamentos son para los nuevos. Exactamente, porque es que no entienden la palabra. ¿Se comprende lo que estamos viendo? ¿Qué dice el capítulo 7 de allí mismo? Versículo 51. Mire lo que dice aquí, lo que dice en este caso Nicodemo. ¿Acaso nuestra Torá condena a alguien sin haberlo escuchado antes para saber lo que hizo? En la Torá de acuerdo a la Torá tiene que hacerse un juicio justo. Pero el punto que me interesa es este. Le contestaron: también tú eres Galileo. Estudia y verás, escudriña y verás que de Galilea no salen profetas. Ahora oiga, esta es la opinión de los líderes religiosos que están mandando a Nicodemo a estudiar que el Tanaj, para que vea. Estudia y verás, escudriña y verás. Cuando nosotros empezamos a estudiar, no empezamos a ver. Claro que empezamos a ver. Lo malo que aquí en la traducción dice ley. Exacto, es lo malo. Pero ya usted sabe lo que tiene que hacer. Para ellos no entienden. Amén. Pero usted con mente hebrea, usted corrige. Ese último capítulo, ¿cuál libro es? 7, Juan capítulo 7. 51 y 51. Recuerden que los llevé al final a Juan y me quedé en Juan. ¿Se acuerdan que estábamos en Juan 7, 40 en adelante? Y luego los pasé al verso 51 y 52. O sea, lo que quiero que veamos de manera consistente, que miremos de manera consistente, es que la identidad del movimiento de los Nazratín, del pueblo de Israel y de los líderes religiosos en el siglo I, hermana Zulay, de manera unánime, era el Tanaj. Era el Tanaj. Usted no va a encontrar al movimiento de los Nazratín diciéndole: mira, abre tu Biblia, hoy vamos a estudiar el Evangelio de Mateo. No. El estudio era directo a el Tanaj. Estos son los estudios que hay que hacer para descubrir quién es realmente el Mashiach. ¿Se comprende? Porque, repito, esto es lo que está en el ojo del huracán. ¿Cuál es la característica fundamental, de acuerdo a la Escritura, acerca de este personaje? Este personaje que es el más famoso del mundo, el más destacado entre todos los hombres.
aunque le duela el judaísmo. En este caso es Yahushua, el de Nazaret. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no está en el personaje. El problema está en el estatus que le concede cada grupo, la opinión que de él tiene cada grupo. Vemos que los líderes religiosos tienen una opinión errada, el pueblo tiene una opinión no errada, verdadera pero incompleta, mientras que sus talmidim tienen una revelación de él. Y esto es lo que nosotros debemos mantener hasta el final. O sea, el problema está en este estatus que se le concede o se reconoce. En el mundo cristiano el personaje degenera en Jesús, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo hacen nacer en un establo y tienen un arroz con mango. Eso en el universo cristiano. Entonces, todo esto que dicen de él en el universo cristiano constituye también un obstáculo real para un diálogo científico, para un diálogo verdadero acerca del personaje. Entonces, como no hay posibilidad de dialogar, terminan en disputas. Pero ¿qué es lo que se debe buscar? Un diálogo. Oye, vamos a estudiar a ver si lo que realmente ustedes están diciendo de él es así. Pero es por estudio, es por investigación. Ustedes dicen que él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a mirar a ver si eso es verdad. Ah, no, hay que imponer las cosas. Hay que satanizar a los que no piensen como ellos. Lo sentimos, no estamos de acuerdo. Necesitamos sentarnos y estudiar, porque hay un obstáculo. Y el obstáculo no lo pone el movimiento de los Nazratín, el obstáculo lo pone la Escritura. Cristianismo, al igual que el movimiento de los testigos de Jehová, dicen que Jesús es... O sea, el cristianismo, mire, el cristianismo muchas veces no haya cómo ponerse de acuerdo. Porque terminan negando unas veces y otras veces afirmando que Jesús es un ángel. Por lo menos el movimiento de los testigos de Jehová lo reconoce y no se contradice. Ellos dicen que él es un ángel, que es el primer ser creado por Jehová, de acuerdo a las premisas de ellos, y que después lo que hizo fue encarnar en el vientre de la Virgen María, pero que ya él existía como ángel. El cristianismo dice que es el ángel de Jehová. Después dicen que él no es ángel. Claro, como el libro de Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces tienen miedo ante esa cita y entonces se hacen los locos, pero no hayan que hacer con el tema. Entonces hay un obstáculo allí, hay un obstáculo real. El estatus que le conceden al personaje se constituye en el principal obstáculo para un diálogo serio entre cristianos y judíos, y hoy el movimiento de los Nazratín, nosotros como grupo que tomamos identidad. Simplemente ni los musulmanes, ni los judíos, ni el movimiento de raíces puede aceptar ese estatus que le concede el cristianismo a Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad. Miren, el movimiento solo Jesús va más lejos. Dicen que no es la segunda persona, sino que es el Padre mismo. ¿Entienden? Entonces, oye, eso entra en conflicto, hermano, con la Escritura. La Escritura enseña que Yahweh no es hombre. No tiene manos, no tiene pies, no tiene boca, no tiene cuerpo, no es múltiple. Es eterno, es verdad, es amor, es luz, es vida. Oiga, el eterno no puede morir y Yahushua murió. ¿Cómo hacemos? Imagina que el eterno muera por un segundo. En ese segundo, en una milésima de segundo, se desintegra el universo.
Y los textos de los escritos de los primeros discípulos de manera unánime dice que el Mashiach fue resucitado. No dice que se resucitó a sí mismo. Exactamente. Entonces, ese es el obstáculo principal, que el estatus divino que le concede simplemente no se puede aceptar. Ellos, para mantener el estado divino, han encontrado la solución de todos nuestros problemas. Ellos hasta dicen que bueno, pero esto pasó porque el Mesías se separó del Padre. Sí, en ese momento, sí. Es que o sea, como una especie de desdoblamiento. Una cuestión loca. Para seguir Exacto, para seguir ellos su propio camino. En estos días me preguntaron, hermano, que usted sabe que en la cruz aparecía el nombre de Yahweh, en la expresión hebrea, este es el rey de los judíos en el himno. Eso lo enseña mucho. Ah, ok. Es que me preguntaban justamente por eso. ¿Qué opina usted de eso? Yo le dije, hermano, simple, mire el contexto, porque es que la primera ley para uno poder empezar a encaminarse en un estudio es la ley del contexto, hermana María. Usted quiere ir bien encaminada, respete el contexto. Si usted no respeta el contexto, usted va a pasar trabajo. ¿Cuál es el contexto de ese tema? Usted ve en la cruz o en el madero algún debate acerca del nombre. ¿Usted ve un debate ahí? ¿Usted ve que es el tema de debate? No, ahí no hay debate, hermano. Mire, hermano, intentar enseñar esas cosas desde ahí es estar bien mal de la cabeza. Usted no ve debate, ahí no hay debate, que no hay debate. Busque el debate ahí, búsquelo. Ahí no hay debate. Cuando los fariseos van ante Pilato, que por cierto no sabe hebreo, van ante Pilato y le dicen, no digas que él es el rey de los judíos, di que éste dijo que es el rey de los judíos. Yo hice mi tarea y puse eso en hebreo, y aunque Pilato hubiese cedido al reclamo de ellos, seguía apareciendo el nombre del Eterno. Vamos a suponer, mira lo que le estoy planteando, vamos a suponer que ellos van y se quejan ante Pilato, y Pilato dice, está bien, pongan este dijo es el rey de los judíos. Igualito el nombre del Eterno iba a seguir apareciendo. O sea que ellos no están debatiendo por si aparece o no aparece el nombre del Eterno ahí, porque eso es un acróstico. Lo que está apareciendo es en un acróstico, no en una fórmula directa. Ellos están debatiendo es por no aceptar que él sea el Mesías. Revise todo el contexto para que usted vea por qué Roma lleva el madero a Yahoshua. ¿Usted piensa que Roma lleva el madero a Yahoshua porque él tenga el nombre de Yahweh? Roma no sabe acerca de teología hebrea. Roma está llevando a Yahoshua al madero es porque dicen que él dijo que era el rey de los judíos. Roma dice, pero ¿cómo que rey de los judíos si nosotros no tenemos rey aquí? ¿Entienden? Es un cargo político, un asunto de rebelión. Pero hermano, miren, la mentalidad cristiana evangélica está tan dormida y tan enferma que no logra ni siquiera poder deducir algo tan básico en un estudio simple de lo que es historia del conflicto entre el pueblo de Israel y los romanos en el siglo I. No logran darse cuenta que ya Roma había crucificado a muchos supuestos mesías. Roma no aceptaba ningún otro rey que no pusiera a él. Y ese es el verdadero conflicto y el verdadero problema que tiene Pilato. Y es el reclamo que le están haciendo allí el movimiento religioso. No digas que es el rey de los judíos, di que este dijo que es el rey de los judíos. El punto es ese. Ahí no hay un debate acerca del nombre.
hoy en día han convertido esas palabras en un debate acerca del nombre. No es salirse del contexto, es salirse del contexto. A mí me ha pasado lo mismo con los grupos de pensamiento trinitario. ¿Qué dicen ellos? Que en Mateo capítulo 3, vamos a mirar para que ustedes vean. Mateo capítulo 3. Miren ustedes, porque es que, ¿cuál es el problema, hermano? El problema está en los textos o en el pensamiento cristiano. Ponga cuidado porque es que es una trampa, hermano. Mire, es una trampa. Mire, Mateo 3, del versículo 16 en adelante. Después de ser bautizado, Yahushua salió del agua y en ese mismo momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Elohim que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué hace el pensamiento cristiano con este texto? Lo lleva a una fórmula matemática. Fuente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Ahí Mateo lo está enseñando. El autor de este evangelio está enseñando eso. No, el autor de este evangelio no está enseñando eso. ¿Y por qué está ahí? Es una señal que se le está dando al Bautista para que sobre quien vea la Ruach HaKodesh descendiendo sepa que es el Mesías. No es que Mateo o el autor o Juan el Bautista sean trinitarios. Entonces pregunto, ¿el problema está en la fuente o en el pensamiento religioso de quien interpreta la fuente? Pensamiento religioso de quien interpreta la fuente se proyecta en la fuente, proyecta su propia idea, su propio concepto, y esto nosotros tenemos que tumbarlo. ¿Sí me hago entender? Porque, hermano, si no se tiene un concepto verdadero acerca de lo que enseña el texto, ¿qué terminamos haciendo nosotros? De formar la opinión que tenemos del personaje. Entonces perdemos la revelación del Padre. Y no podemos nosotros hacer eso. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Es necesario entonces lidiar con esto permanentemente. Nosotros tenemos que tenemos que ir avanzando con tiempo, ir haciendo textos de estudio. Ojalá podamos nosotros, ojalá el Eterno de verdad nos dé la facultad, nos dé el tiempo, nos mantenga con una mente serena, con mucho shalom, con mucha tranquilidad, y nos mantenga lúcidos y nos permita escribir. Yo no quiero ir a escribir por emoción, por entusiasmo o por amor al dinero, no, sino de verdad por una vocación profunda, y que el Eterno nos pueda guiar en este proceso. Y aunque escribamos 4 líneas, Helmi, que estén acertadas en las Escrituras y que puedan ayudar a ennoblecer la fe en mucha gente. Este es el desafío que nosotros tenemos en este tiempo. Que nosotros podamos hacer como una especie de manual, como un tutorial, algo que realmente pueda ayudar a la gente en estas disciplinas que son realmente tan delicadas, tan delicadas. Por eso hay que dedicarse a esto. Pero que pueda ser catalogada con bases científicas. O sea, que tenga historia, que tenga gramática, que tenga exégesis, que tenga principios sanos de interpretación, que nos permita a nosotros incluso hacer estudios sociológicos también. O sea, que tenga distintas disciplinas que estén contribuyendo a esclarecer esta pregunta. Porque la pregunta se hizo en el siglo I y no era fácil descifrar el personaje para el pueblo. Imagínense hoy, 2000 años después,
se está haciendo la misma pregunta. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dice el catolicismo? ¿Qué dice el cristianismo? ¿Qué dice el movimiento de los testigos de Jehová? ¿Qué dice el judaísmo? ¿Qué dicen los mormones también con respecto a él? Bueno, los mormones también lo aceptan, pero dicen que también estuvo por esta parte de América y unas supuestas revelaciones de, no recuerdo ahorita cómo se llama el personaje, Joseph Smith, y en las tablas o planchas de oro y toda una serie de temas en el libro Mormón. Perdón, no sé cuál es el significado. Si alguien lo sabe, nos puede ayudar. Mormón viene de morón, porque en las planchas hablaba de un profeta llamado Morón. Bueno, yo tampoco, pero el libro dice el libro Mormón. El libro lo dice. Pero bueno, entonces, las opiniones acerca del personaje son diversas, pero nosotros tenemos que tener unas fuentes, y al consultar nosotros las fuentes nos damos cuenta que las fuentes no dicen lo que están diciendo muchos grupos hoy en día. ¿Okay? Ese es el gran problema que tenemos. El judaísmo talmúdico ortodoxo se ha dejado influenciar por prejuicios del cristianismo, y por eso ellos dicen que el mal denominado Nuevo Testamento es un libro que no es hebreo, pero realmente ese libro es hebreo. Toda la escritura, del principio hasta el final, es hebrea. Está escrito en griego, pero es hebreo. La Septuaginta está escrita en griego y es griega. No, es hebrea. Es hebrea. Entonces, bueno, debemos pues meditar seriamente en esto. ¿Cuál es la idea de indagar en esta pregunta? Actualizarnos. Tenemos que irnos haciendo, en términos software, es que le llaman. Hay que hacerse, volverse a renovar, actualizar el programa, porque, bueno, mire, luchar con todos esos prejuicios que arrastramos desde hace tanto tiempo, pues no es fácil. No es fácil. Entonces, la idea de la investigación, de indagar en esta pregunta, es actualizarnos. Científicamente actualizarnos. Cualquier ciencia seria debe estar permanentemente preocupada por actualizarse. El actualizarnos nos permite corregirnos, mejorar, crecer. Nos permite profundizar, ¿ok?, en una materia tan importante como esta. Saber quién es Él. Eso no es cualquier cosa. Saber realmente quién es Él. Bueno, hay muchas disciplinas que nos ayudan a nosotros. La gramática, ¿verdad? O sea, estudiar las lenguas, muy importante. ¿Esa disciplina ayuda o no ayuda, Germín? Ayuda bastante, ¿verdad? Contribuye mucho a esclarecer muchos asuntos. El estudio de la cultura, la historia, el estudio, pues, la exégesis, todas estas disciplinas nos van a ayudar. Opiniones de expertos, pero expertos académicos, bien documentados, que hay estudios buenos que vale la pena consultar, nos van a ayudar mucho. Entonces, estos aspectos nos van a orientar a nosotros hacia dónde, hacia temas discutidos, debatidos, pero poco analizados. ¿Cuánta gente está debatiendo y está discutiendo y todavía no ha hecho su tarea? No hay cosa más horrorosa que estar debatiendo sobre algo que uno no ha estudiado. Yo lo que no he estudiado me siento a escuchar. Eso sí, quiero escuchar gente que sepa. A mí me invitan a una charla médica y quiero saber si la están dando médicos.
Y mientras más estudios tenga el médico, mejor, más tranquilo me siento. Pero imagínense, una charla médica le esté dando un mecánico. Yo no voy a esa charla. Es una cosa loca. Ahora imagínense una charla de raíces y le esté dando un pastor evangélico. ¿Usted va a esa charla? Una charla de hebreo y la va a dar alguien que no ha estudiado hebreo. ¿Ah? ¿A dónde vamos a llegar nosotros? ¿Cómo? Y hay mucha gente que se ha atrevido a llegar tan lejos. Osados, pero completamente osados. Entonces, amados, es un tema en este momento para estudiar, para indagar, para profundizar, para la investigación. El debate vendrá después. Y el que haya estudiado y haya aprendido y haya llegado a verdades preciosas, piense primero en dialogar. El problema es que yo pienso primero en debatir, no, primero vamos a pensar en dialogar. Quiero debatir, voy a debatir con mi opinión errada que tenía anteriormente, porque eso es lo primero que hace el Eterno, ofender nuestra mente. Se mete con nosotros directamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer. Entonces, estos aspectos pues son muy importantes a la hora de nosotros indagar en este tema. En los evangelios, cuando usted estudia, hay una línea de pensamiento, hay tradiciones que presentan a Yahushua como Naví, como profeta. Y ahí lo vimos en Lucas capítulo 7, donde lo vimos, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Lo ven como profeta, ¿verdad que sí? Ahora, mire que eso ocurre, Gelmi, en Israel, en tierra de Israel. ¿Qué ocurre cuando un personaje realiza milagros? Cuidado, ahí Yahushua no está levantando a nadie como Dios, sino que es un profeta el que está actuando, el Eterno está usando para realizar un milagro. Miremos en las fuentes del mal denominado Nuevo Testamento, miremos acá en Hechos, para que ustedes vean de Lucas a Hechos qué diferencia hay. El mismo autor, es el mismo autor, pero ¿qué quiero destacar? Quiero que destaquemos lo siguiente. Vamos a ver, es el capítulo 14, sí, el capítulo 14 es. Miremos cuál es la impresión de un pueblo y la vamos a comparar con otro pueblo frente a un milagro. Miren ustedes, vimos Lucas capítulo 7 ahora, ¿verdad? El verso 16 y bueno, el que quiera más información que lea desde el verso 11 de Lucas capítulo 7 y lo vamos a comparar con Hechos capítulo 14, el verso 8 en adelante. Había en Listra un hombre que tenía los pies paralizados, inválido de nacimiento, que nunca había caminado. Escuchaba sentado a Shaul, a Pablo. Decía lo que Pablo decía. Este fijó en él la mirada y viendo que tenía emuná, tenía fe para sanarse, le dijo en voz alta: ponte derecho sobre los pies. Él dio un salto y se puso a caminar. Fue un milagro, ¿sí o no? Ok. Ahora veamos la respuesta de este milagro. Miren que este milagro ocurrió ¿dónde? En Listra. ¿Dónde queda Listra? Territorio pagano, ¿sí o no? Nadie le quede duda. Aquí no hay teología hebrea, aquí no hay Tanaj, aquí no hay pensamiento hebreo por ningún lado. Solamente el rabino Shaul que está enseñando. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Miren lo que dice acá. Verso 11. Al ver lo que había hecho Pablo, la gente empezó a gritar en lengua licaonia: dioses en forma de hombres han bajado hasta nosotros.
a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo llamaban Hermes. De aquí viene la palabra hermenéutica. Zeus y Hermes. Miren lo que dice el verso 13. El sacerdote del templo de Zeus, tenían un templo dedicado a Zeus allá en Listra. Dice que estaba en la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad e intentaban ofrecer un sacrificio con la multitud. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo pagano ante el milagro? La idolatría. ¿Creen en la encarnación de los dioses? ¿Caen en idolatría fácilmente? ¿Se da cuenta? Vea. ¿Creen en la bajada de los dioses a la tierra en forma humana? ¿Lo ve? La idolatría. ¿Por qué? Porque no tienen Torah. ¿Cómo dice? Exactamente. Entonces es lo que está ocurriendo. Exactamente. Tomaron los evangelios, vieron los milagros que hizo Yahushua y explican ahora que fue que Dios bajó en forma humana. ¿Sí ve esto, hermana María? Sí. ¿Había notado usted estas cosas? No. Bueno, notémosla para que usted vea. Mira el problema, hermana Rosalía. Donde hay pensamiento pagano, esta es la actitud. Mire lo que está haciendo el cristianismo con Jesús. Vea lo que está haciendo el cristianismo con Jesús. Entonces, mire, Zeus siempre ha sido una tentación y un problema en la estructura cristiana occidental. Comparemos ahora con Hechos. El mismo autor. Por si a alguien le queda duda, volvamos al capítulo 7. Hechos no, perdón, Lucas capítulo 7, para que usted vea, hermano. A mí me gusta, el estudio hoy es sencillito, pero es importante que lo analicemos. Allá quisieron hacer idolatría sobre Pablo y Bernabé por un milagro que fue la sanidad de un cojo de nacimiento. Imagínense ante la resurrección de un muerto. Si ante la sanidad de un cojo de nacimiento quisieron hacer esto, ¿qué no hubieran hecho ante este milagro? Mire aquí, en Lucas 7:11, a continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín. ¿Dónde queda Naín? En Israel. Aquí hay Torah. Mire, que esto quede en el video, ¿no? Esto es muy importante que quede en el video. Porque es que los estudios, yo no veo que la gente se detenga en estos detallitos. Estos detallitos ayudan mucho. Aquí hay Torah. Aquí se conocen a los profetas. Aquí no hay idolatría. Pero hay milagros. ¿Cuál es la respuesta del pueblo cuando tiene Torah ante el milagro? Vamos a mirar, vamos a aprender del texto. A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus talmidín, de sus discípulos y un gran gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban un muerto, hijo de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Adón sintió compasión, el Señor sintió compasión y le dijo: no llores. Se acercó, tocó el féretro y los que lo llevaban a enterrar se detuvieron. Entonces dijo: muchacho, te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Yahushua lo entregó a su madre. Veamos la reacción del gentío, de la gente. Todos quedaron sobrecogidos y dieron gloria ¿a quién? A Elohim, a Yahweh. ¿Se da cuenta? Ellos vieron aquí la encarnación. No vieron la encarnación, pero vieron la bajada de la divinidad. Sí. Vea lo siguiente. Dice:
un gran profeta ha surgido entre nosotros, lo identificaron como un Naví. Elohim ha visitado a su pueblo, se ha bajado, ha visitado, pero ¿cómo? Manifestado en el milagro que está realizando a través del profeta. Aquí no hay idolatría, están glorificando a Yahweh, la fuente y el origen de todo bien. A ellos están conectados a la revelación. ¿Por qué? Porque tienen Torah. Tienen Torah. Es el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Compare usted cualquier otra religión que no tenga Torah, está en idolatría. ¿Sí me hago entender? Entonces, amados y amadas, es necesario que nosotros pues indaguemos realmente en el estudio de los textos. Estos estudios comparados, analizados, cuando nos paramos a meditar, nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, el estudio, la investigación. Más tarde, el diálogo. Si no hay acuerdos, el debate. Y después, las decisiones. Pero primero, para usted, ¿qué debe estar? ¿Qué es lo que debe estar para usted primero? El estudio. El estudio, el estudio, el estudio. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos profundizando? Eso debe ser lo primero para nosotros. Estos temas permanecen abiertos porque esta pregunta permanece abierta para la historia. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Esa pregunta permanece abierta. Ahora bien, con el tiempo se ha llegado a ciertos consensos. Donde hay convicciones, donde ya no hay duda, hermano, no hay espacio para estar debatiendo sobre temas que ya están claros. ¿Qué está claro? Que él era judío. ¿Ustedes tienen duda de que él era judío? Entonces, ¿por qué el cristianismo todavía pelea con nosotros? Eso, hermana María, no está sujeto a debate. Él era judío. ¿Eso no está claro, hermana Elsa? Estudiaba Torah, recitaba el Shema, fue circuncidado al 8º día. Era rabino. ¿Sí o no? Sí. Esos temas están sumamente claros. Guardaba las fiestas, enseñaba en las fiestas. ¿Se da cuenta? Esos temas no deberían ser objeto de debate. El que debate sobre esos temas es porque no sabe nada del personaje. ¿O no, hermana Zulay? Es porque conoce muy poco el personaje. ¿A quién es el que están conociendo? La caricatura que presenta la estructura cristiana. Es el que están presentando. Pero no el personaje que presentan las fuentes. ¿Dónde justifico yo que, oye, la gente se faje y hasta termine debatiendo? En lo que no esté claro. En lo que no esté claro, bueno, está abierto a opiniones, pero lo que esté claro. ¿Por qué nosotros no vamos a estar dando mala vida en este caso? Entonces, lo que no esté claro permanece abierto al estudio, a la investigación. Pero lo que ya está claro, oye, hermano, asumámoslo y ya. No sigamos nosotros intentando justificar o defender lo que es indefendible en este caso. Entonces, bueno, quería aportar por lo menos en esta pregunta, quería indagar en esta pregunta un poco, que nos deje ya el terreno preparado para próximas entregas, donde nosotros podamos ya entrar a los textos y analizar la presentación que del personaje nos estén haciendo los mismos autores. Pero es irlo conociendo más su mundo, el mundo en que él vivió, las instituciones bajo las cuales él creció, también nos van a ayudar a nosotros. Yahushua pertenece
al judaísmo del segundo templo. Había templo en su época, había judaísmo en su época, había pues este pensamiento, habían escuelas de pensamiento alrededor del estudio de la Torá, que no había en su época. No había cristianismo, no había religión de los testigos de Jehová, no habían católicos, no habían evangélicos, no habían papas, no había nada de eso. Entonces, por favor, que nosotros podamos seguirnos acercando a estas ideas. Les doy la palabra para que ustedes hagan algunos comentarios con respecto a la clase. Quise dejar la clase simple, sencilla, para no hacerla tan pesada desde el punto de vista académico, pero quiero opiniones. ¿Le ayuda a usted esta clase? Porque, bueno, como usted dice, que en aquel tiempo la pregunta que hay, ¿qué pensaba yo de lo que era Dios? Porque en aquel tiempo pensaba que era un Dios, ahora yo estoy entendiendo que no es Dios. Amén. A pesar de todos los milagros, como se dice que hizo, no lo hace Dios. Amén, amén. Y eso me aclara mucho. Muchas gracias. El filtro para identificar a Yahushua, para filtrar realmente su imagen, el pensamiento hebreo. El problema es que hoy en día el filtro que lo está presentando es un pensamiento cristiano y no el pensamiento hebreo. Sus discípulos eran hebreos y son el filtro bajo el cual nosotros hemos presentado. Si él era hebreo, no podía tener un nombre cristiano. ¿O sí? Si era hebreo, no puede tener un nombre que no sea hebreo o un nombre griego. Ni siquiera la palabra Jesús es griega, está en griego, pero no viene, obedece, intenta aproximarse ¿a dónde? Al hebreo, ¿cierto? Los que hayan estudiado se van a dar cuenta. Ese es como que usted, imagínese una persona que yo veo al Mesías hebreo, presente en los textos griegos, y es como ver a alguien que su pantalón sea talla 40 y entre con un pantalón 32. El calzado de él sea 41 y le preste unos zapatos 38. Él sea talla L o XL y tenga una talla S, no sé, y entre así. ¿Cómo piensan ustedes que viene caminando un personaje así? Esto es derecho, no. ¿Verdad? Cualquiera que lo ve dice, oye, esa ropa no es tuya. Cualquiera que lo ve dice, esa ropa no es tuya, esa ropa te la prestaron. Bueno, eso es lo que está pasando con Yahushua, que el judío, cuando usted lo lee en el mal llamado Nuevo Testamento, que está en griego, lo ve que viene con ropa prestada. O sea, se está tomando una lengua que no es la nativa de él y se está hablando del personaje en esa lengua. Pero hagan bien el estudio para que ustedes se den cuenta. Cuando el rabino Shaul habla de él en Atenas, entonces dicen, parece predicador de divinidades extranjeras. Está hablando del nombre de Yahushua y se dan cuenta que es una divinidad. O sea, dicen ellos, en el pensamiento de ellos, pagano, parece predicador de divinidades extranjeras. O sea, es la imagen que encuentro de ver a una persona que viene con ropa que no es de él. Y todo el que se la ve puesta dice, eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Pero hay que ver más allá de la ropa. Para los cristianos el Señor es extranjero. Es una Sí, divinidad extranjera. exactamente. Una mala presentación. Gelmi, tú ibas a decir algo. Sí, que el tema es muy interesante y muy bueno, porque de verdad hay gente que tiene dudas sobre esos temas y Amén. bueno. Bueno, está bien. Entonces, ayúdame preparando un tema que vaya en esa orientación para que lo des y podamos ayudar a los que están llegando. Amén. Es un tema que sirve de mucho para los evangélicos. Amén, amén. Claro que sí. Demostrar que no es 100% Dios y 100% hombre.
Exactamente, y después le metemos un poco más la lupa a eso, porque se quiera o no se quiera, hay que revisar la presentación que las escrituras hacen de Yahweh para que veamos que Yahweh no es hombre. Entonces no se puede venir a argumentar en Yahushua que era 100% Dios y 100% hombre. Es una fórmula matemática de 100% y 100%. Vamos a lo que enseña la escritura para que ustedes vean que no encaja, pues, no encaja. Usted, hermana Eli, opinión sobre el tema. ¿Ayudan o no ayudan estos temas? Ayudan bastante. Hermana Rosalía. Amén. Amén. Entonces sigamos indagando en esta pregunta que atraviesa la historia y atraviesa los púlpitos y las opiniones religiosas. Ahí están los textos. Redescubramos nuestra identidad hebrea. ¿A qué me refiero yo con una identidad hebrea? Fundamental en la escritura hebrea, así de simple. No estoy diciendo, no, que yo nací en Israel. No. Yo estoy hablando de esa identidad hebrea. Y para que ustedes lo sepan, Israel en la escritura es un proyecto de Yahweh. Y el rabino Shaul entendía eso, porque decía hablando de los israelitas, los que son según la carne, y hablaba de Israel de Elohim, porque es un proyecto, es un concepto muy elevado que está presente en la escritura. Porque si usted ve el Israel histórico, bueno, ¿quién puede negar que el Israel histórico cayó en idolatría? Le rindió culto a los Baales. ¿Quién puede negar que el Israel histórico sacrificó a sus hijos a Moloch? ¿Quién puede negar que el Israel histórico pasó por la idolatría hasta decir basta? ¿Entienden? Entonces, por encima de ese Israel, Yahweh estaba modelando uno. ¿Cómo lo modelaba? A través de los profetas. La revelación, hasta que se va viendo un pueblo que le va a rendir culto a Yahweh, que tiene que esperar al Mashiach, un pueblo que tiene que convertirse en luz para las naciones, para que las naciones salgan de la idolatría, conozcan la Torah y toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Yahweh. A ese Israel nos hemos anclado nosotros. Ya nosotros no estamos en idolatría, no predicamos Trinidad, estamos esperando al Mesías, enseñamos Torah, queremos que toda la tierra sea llena del conocimiento de Yahweh. Entonces dígame usted si estamos o no estamos anclados en ese Israel. ¿Gracias a qué? A redescubrir nuestra identidad basado en las escrituras hebreas. Y recuerden que hebreo no es una nación. Hebreo significa simplemente el que viene del otro lado, el que está del otro lado. Y nosotros estamos del otro lado ya. Nosotros ya no estamos del lado de los idólatras o del lado de los paganos. Nosotros estamos del lado del monoteísmo. Eso es hebreo. Bueno, vamos a detenernos aquí entonces por el día de hoy. Díganme. Pero, o sea, ahorita igual en Israel hay idolatría, hay Shalom. tantas cosas que...